Dios continúe bendiciendo a su pueblo. Gloriosas alabanzas, maravilloso el poder alabar a Dios y saber que Él se alegra con nuestras alabanzas, que Él escucha nuestras alabanzas. Y qué bueno es saber nosotros también que estamos alabando a un Dios que es vivo y verdadero. Y que lo que estamos haciendo no es cantando, el mundo canta. Nosotros estamos adorando, estamos alabando, estamos declarando lo que es Dios, lo que Él ha hecho con nosotros, lo que está haciendo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta hora, cuántos de los que estamos aquí podemos apropiarnos de esas promesas? Yo les voy a hacer un reto en esta hora a cada uno de ustedes. Si yo les preguntara, ¿cómo está su vida de oración? ¿Qué ustedes me responderían? ¿Qué tanto oran? ¿Están orando suficiente? ¿Están teniendo un tiempo de oración de calidad? ¿Podemos llamarnos nosotros como personas que tienen una vida de oración activa? Yo creo que nunca se ora demasiado. Yo creo que nunca podemos decir que estamos orando lo suficiente. Entonces yo quiero proponerles algo ahora. ¿Qué tal si tomamos este tiempo de predicación para orar? Que yo ya voy a llamar aquí a algunos hermanos que suban a este lugar, que oren conmigo, y vamos a tomarnos todo este tiempo para orar a aquel que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y que sabemos que Él las cumple porque Él es fiel. ¿Qué les parece? Se oye muy bien, pero ciertamente no es lo que vamos a hacer ahora. Lo que sí vamos a hablar, el tema de hoy, trata de la oración. Pero no estaría mal nosotros dedicar más tiempo a la oración. Necesitamos tener una vida de oración más activa, como personas, como familias, como iglesia. Y la verdad es, no sé si es mi apreciación, o no sé si coincide con la de ustedes, pero cuando se anuncian cultos de oración, tiempos de oración en la iglesia, como que la asistencia baja. Culto entre semanas. Vamos a dedicarnos a la oración. Lamentablemente, la asistencia no es como debería ser. Y con lo importante que es orar para el creyente, yo creo que deberían ser los tiempos que más debemos aprovechar nosotros. Cuando se habla de oración. Entonces, el tema de hoy va relacionado con este maravilloso punto de la oración. Nuestro amado Pastor Bayonet ha venido trabajando con nosotros esa serie acerca de las inteligencias de Jesús. El tema de hoy, dando continuidad a esa serie, es sabiduría en la oración. Y yo creo que si hay una persona que puede enseñarnos a orar y puede motivarnos a orar es Jesús. Es nuestro ejemplo. Y Él dejó ejemplo de oración y nosotros estamos aquí para seguir sus pisadas. Entonces, vamos a ver en esta hora, y es lo que les propongo, todo o no todo, algunas cosas relacionadas con la oración. La verdad es que para orar se requiere una sabiduría especial. Para orar se necesita valor, se necesita también disposición del corazón, se necesita concentración de mente, se necesita fe para orar de manera correcta, se necesita valentía, ya hemos dicho. No es tan sencillo. Y se necesita sabiduría. Sabiduría para saber a quién dirigir la oración, en qué momento orar, cómo orar, por qué orar, cómo pedir, en qué lugar hacerlo. Y hasta sabiduría para nosotros poder involucrar a otros en los motivos de oración. Jesús lo hizo. A veces nosotros tenemos alguna necesidad o vemos alguna necesidad que debe ser suplida. Identificamos un motivo por el cual orar a Dios y no sabemos también compartir eso con otros hermanos.
si esto puede ser de provecho. Jesús invitó a sus discípulos en momentos específicos. Acompáñenme, oren conmigo. Y hasta los censuró porque no oraron lo suficiente. La Biblia nos presenta, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, aprender a orar. Hay que aprender a orar. Y Jesús entonces enseñó a sus discípulos. Jesús no le dijo, no, hombre, habla ahí con Dios y dile lo que tú quieras. Tu papá. Es como tú hablas con tu papá. Hay gente que te dice eso. Es como tú hablas con tu papá. Dile ahí lo que tú quieras decirle. No. Jesús le dijo, correcto. Esa petición es correcta. Yo les voy a enseñar a orar. E hizo lo propio. Entonces, si para orar correctamente hay que aprenderlo, quiere decir que nosotros debemos disponer el corazón para aprender a orar. Buscar la sabiduría de Dios. Como ya mencioné, para orar se requiere valor, se requiere fe, se requiere determinación, pero se requiere también una inteligencia, una sabiduría. En la mañana de hoy vamos a ver 7 puntos con relación a la oración. Y son algunas palabras que se usan para preguntas. Primero, ¿qué? ¿Por qué? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Y cómo? Y finalmente vamos a ver algunas aplicaciones. Entonces, el primer punto que vamos a ver de manera breve es ¿qué? ¿Qué es la oración? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la oración? ¿Qué me responderían? Correcto. Hablar con Dios. Yo estuve buscando algunas definiciones de oración y me llamó mucho la atención una que John Bunyan presentó. Hay un libro que me pareció muy edificante, que es Cómo orar en el Espíritu. Es como un condensado de oraciones de John Bunyan y tiene también muchas verdades que este gran hombre del pasado había plasmado con relación a la oración, y voy a leer una definición de aquí, como él decía. La oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. No es como tan sencillo como decir es hablar con Dios. O sea, nosotros estamos viendo, primero, la oración es un medio de gracia. Es un medio que se nos ha suministrado para nosotros poder entrar delante de la presencia de Dios y abrir nuestros corazones con sinceridad y llevar allí peticiones, acciones de gracia, súplicas, interceder también, renovar pactos, llevar votos, presentar votos delante de Dios. O sea, podemos derramarnos delante de la presencia de Dios, pero se requieren algunos elementos que vamos a ver más adelante. Entonces, podemos decir que la oración es un medio de gracia por el cual desnudamos nuestro corazón con sinceridad a Dios el Padre, a través del Hijo, bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, elevando votos, peticiones, alabanzas, acciones de gracias delante de Él, en fe y santa expectación, convencidos de que se hará su voluntad, la cual siempre es mejor para la gloria de Él y para el bien nuestro, de la iglesia y también de otros. Ahora, ya viendo más o menos lo que es la oración, ¿por qué estamos llamados nosotros a ser personas de oración? Vimos el qué, ahora el por qué. ¿Por qué yo debo ser una persona con una vida activa de oración? En primer lugar, quiero destacar lo siguiente. La oración es el medio por el que Dios se manifiesta con poder sobre sus hijos, haciendo cosas extraordinarias en y a través de hombres ordinarios. Es lo que vimos como presenta Santiago, hablando acerca de Elías, un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Sin embargo, por medio de Elías, Dios hizo grandes obras. Él no era un superhombre. Él era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones. Sin embargo, Dios supo
utilizar a Elías así como puede utilizarnos a nosotros también en un momento determinado. Entonces, es un medio por el que Dios se manifiesta con poder sobre sus hijos. Es el medio por excelencia para crecer como creyentes, al ejercitar nuestra paciencia y nuestra fe y evitar caer en tentación. Fíjense lo que dice Mateo 26:41, nuestro amado Señor Jesucristo a sus discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiere decir que la oración es un medio para nosotros alejarnos del pecado. Velad y orad, conociendo tu condición, conociendo mi condición. Mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Necesito orar más. ¿Para qué? Para que no entre en tentación. Eso dijo nuestro Salvador. Debemos ser personas de oración también, porque es una virtud propia del creyente. No se espera que el impío ore. Dios escucha a sus hijos. Los oídos de Dios están prestos a las oraciones de sus hijos. Por eso estamos llamados a ser personas de oración, no es opcional. Y John Bunyan también dijo lo siguiente, con relación a por qué debemos ser personas de oración. Dice, ore a menudo, porque la oración es un escudo para el alma, un sacrificio ofrecido a Dios y un azote para Satanás. La oración alejará al hombre del pecado, o el pecado alejará al hombre de la oración. Tú y yo decidimos si alejarnos del pecado, involucrándonos fervientemente en una vida de oración, o si nos alejamos de la oración, dejando que el pecado afecte nuestras vidas. Si oramos, si oramos como debe ser, ciertamente podemos llamarnos cristianos. Ahora, una cosa, si no oramos, podemos ser cualquier otra cosa diferente a un cristiano. Pero si en este lugar no oramos, este lugar puede ser llamado cualquier otra cosa que la iglesia de Cristo, casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración para todas las generaciones. Eso dijo el Señor citando el Antiguo Testamento. Entonces, dice el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 17, el Señor Jesucristo citando este texto, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las generaciones, pero ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. Amados hermanos, si yo no oro, yo no puedo llamarme cristiano. Si aquí no se ora, esto puede ser cualquier otra cosa. Aquí lo que había era una cueva de ladrones. Ellos llamaban iglesia. Necesitamos orar más. Ahora, ¿a quién debe ser dirigida la oración? Yo creo que todos sabemos esto. Pero en la práctica, no todos muestran que saben esto. La oración debe ser dirigida al Padre por medio del Hijo, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Es lo que vemos nuestro amado Señor Jesucristo diciendo en Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. Luego que sus discípulos le dijeron que le enseñe a orar, que fue lo que leímos también, citamos hace un momento en Lucas. Vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración como norma se dirige al Padre, no al Hijo, no al Espíritu Santo. Como norma se dirige al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Y es por medio del Hijo, dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 14, 13. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. ¿En el nombre de quién? ¿Ustedes creen que cuando uno ora y dice en el nombre de Jesús, eso es como por decir algo? No. Es que eso, así es que debe ser, es la manera correcta. Pero cuando yo lo digo, yo debo hacerlo con esa conciencia, que yo no estoy orando por mis méritos, sino por los de Cristo. Por medio de Cristo le estoy orando al Padre. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Igualmente vemos al apóstol Pablo destacando cómo es el Espíritu Santo, que no solamente nos guía en la oración, sino también que nos energiza para que nosotros podamos orar correctamente. De igual manera, dice Pablo, Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos, somos débiles. Hay que reconocer, necesitamos ayuda para orar. No es tan sencillo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice el apóstol Pablo también en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración del creyente no debe ser en la carne, debe ser en el Espíritu. Es el Espíritu el que debe dirigir nuestra oración. Aún nosotros mismos no sabemos pedir para nosotros como conviene. Por lo tanto, debemos depender del Espíritu Santo. Y estoy casi seguro que todo el que está aquí sabe esto. Pero muchas veces nos paramos en este lugar y lo primero que decimos, Señor Jesús, te damos gracias. Y así enseñamos a nuestros hijos. Junta la manita y órale al Señor Jesús. No, enséñale correctamente desde niño. Su hijo debe saber que nosotros le servimos a un Dios trino y que cada persona de la Trinidad tiene un rol. Y nosotros estamos llamados a respetar este rol y saber cómo dirigir a nuestros hijos en oración. Debemos enseñarlos. Entonces, en cuarto lugar, ¿cuándo yo debo orar? ¿Cuándo? ¿Qué es la oración? ¿Por qué debo ser persona de oración? ¿A quién debo dirigir mi oración? Ahora, ¿cuándo yo debo orar? ¿Cuál es el tiempo correcto, el tiempo oportuno para yo orar? Y yo he visto en las Escrituras cómo hay momentos que no se prestan, por así decirlo, para orar. Sin embargo, sí. Hay situaciones hasta de peligro que yo no puedo agarrar e irme a una esquina a orar, sino que debo responder rápido. Pero aún en esa situación yo debo orar. Mientras yo voy, si tengo que correr mientras voy corriendo. Si tengo que salvar a alguien del peligro mientras voy salvándolo. Lo que sea, rápido. Ayúdame, Señor. Eso es una oración. Lo que yo debo saber cuando yo debo sacar un momento para yo hincarme y orar. Y cuándo entonces debo hacer oraciones flash y actuar. De eso se trata. Ahora, el mejor momento para yo orar es el momento preciso en el que estoy ahora. Es decir, siempre. La palabra dice orar sin cesar, orar en todo tiempo, y es literal. No podemos perder nuestra comunión con Dios. El contacto con Dios es importante. Permanecer constantemente conectados con Dios. Por eso debemos dedicar más tiempo a la oración. Ahora, nosotros sabemos que hay oraciones que son programadas y hay oraciones que son espontáneas. Yo debo sacar un tiempo para orar a solas. Y debo programar esto. Sí, claro que sí. Incluso es conveniente hasta tener una lista de motivos de oración. Eso es conveniente. Para nosotros poder ir haciendo énfasis en aquellos motivos y también ir tachando y convirtiendo esos motivos o peticiones en acciones de gracia. Es conveniente tener una lista. Y es conveniente tener tiempos programados para orar. Al levantarse, puede ser al acostarse. Creo que todos oran también cuando van a almorzar, cuando van a comer. Pero también en familia, el devocional, el tiempo devocional, en la iglesia. Pero hay oraciones que son más espontáneas, que deben ser así. Tenemos ejemplos en las Escrituras. El mismo Señor Jesucristo dice Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro.
El Señor Jesucristo había programado ese tiempo para orar y los dejó a ellos en un lugar y fue y oró. Lucas 5:15. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ustedes pueden notar aquí algo muy interesante del ejemplo de Jesús. Mientras más ocupado él estaba, más tiempo sacaba para orar. Su fama se extendía. Más personas venían delante de él procurando milagros. Y dice aquí, ¿qué hacía Jesús? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea que nuestras ocupaciones, nuestras muchas ocupaciones no pueden ser excusas para reducir o minimizar nuestro tiempo de oración. Al contrario, debemos entonces orar más. Nosotros vemos el caso de Daniel 6:10. En aquel momento, cuando el rey Darío había promulgado aquel edicto que decía que nadie podía por 30 días postrarse ni adorar a nadie más que no sea el rey. Dice la palabra aquí, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. ¿Cuántas veces hacía esto Daniel? ¿Cuántas? ¿Y él empezó a hacerlo en ese momento? No. Dice aquí, como él solía hacerlo, era una costumbre, eran sus oraciones programadas, pero no era el único tiempo de oración de Daniel. Daniel tenía una vida activa de oración. Por eso pudo interpretar aquellas visiones del rey. Y por eso pudo también ser librado de los leones. No fue por la oración que él hizo en la mañana. No, en el momento preciso que él estuvo en peligro, él supo orar y supo ser librado también. Entonces, hay oraciones que son espontáneas, que dependen del momento. Oraciones breves incluso. Que depende de la situación por la que tú estás pasando. Debes orar. Aunque actúes rápidamente, pero tienes que orar. Encomendarte al Señor. Claro que sí. Y Dios espera eso de nosotros. El momento adecuado para orar, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando te estás bañando, cuando estás en el trabajo, cuando estás en tu centro de estudio, cuando estás conduciendo. Tú no vas a cerrar los ojos, pero tú hablas con Dios. Entonces, cualquier momento se presta y es conveniente, es necesario para orar. Punto número 5. ¿Dónde debemos orar? ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Cuál es el lugar correcto para yo orar con mi Dios? O para yo orarle a mi Dios, para yo hablar con Dios. Pablo dice lo siguiente en 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y realmente nosotros debemos orar en todo lugar. Lo que, como hemos presentado, que hay oraciones programadas y oraciones que son más espontáneas, sabemos entonces que hay lugares que debemos apartar para orar. Es conveniente que yo en mi casa tenga un lugar donde yo me postre delante de mi Dios en oración. Eso es conveniente, pero no debe ser el único lugar donde yo ore. Nuestro amado Señor Jesucristo, censurando a aquellos fariseos que lo que les gustaba era exhibirse, supo decir, cuando tú vayas a orar, entra a tu aposento y enciérrate allí tú solo con tu Dios y ora. Humíllate delante de tu Dios, porque Dios ve en lo secreto y Dios te exalta y te recompensa en lo público. Pero aquí Cristo está apelando a la intención de la oración. Aquellas personas oraban para ser vistas por los demás. Ahora, ¿está mal orar públicamente? Claro que no. ¿Cómo fue que dijo Isaías y el Señor Jesucristo citó que será llamada esta casa para todas las generaciones? Casa de oración. Es necesario orar en público. O sea, que es necesario orar en la iglesia. Pero el lugar, no hay un lugar donde no sea conveniente orar.
Todos los lugares se prestan para orar. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra oración? ¿Por qué cosas yo debo orar? ¿Cuál debe ser el tipo de oración con la que yo me eleve a mi Dios? Dice Pablo, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir que es con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. Yo debo orar por todo. Yo debo encomendarme a Dios en todo. Acciones de gracias, alabanzas, intercesión, confesión, petición. Y esto es bien amplio. Cuando yo hablo de petición, podemos orar por provisión, podemos orar por salud, por sabiduría, por liberación, por ayuda, por dirección, por salvación, por transformación, por consuelo, por fortaleza, por gracia, por justicia, por juicio. También yo oro por votos y pactos. Yo puedo prometerle a Dios cosas y debo hacerlo. Y también pactar con Dios, ¿por qué no? Entonces, hay una cantidad de motivos que nos deben llevar a nosotros a la presencia de Dios en oración. En séptimo lugar, ¿cómo debemos orar? Y aquí, amados hermanos, yo quiero presentar 8 puntos que debemos considerar en el cómo, y sé que no son los únicos. ¿Cómo yo debo orar? En primer lugar, con sinceridad. Con sinceridad. Lo primero que debemos saber es que a Dios no le podemos esconder nada. Dice la palabra en Hebreos 4:13 que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Yo no puedo esconderle nada a Dios. Debo ser sincero delante de Él, pero ojo con una cosa. Sinceridad no es sinónimo de descaro. Hay personas que dicen, yo soy sincero, yo soy sincera. Yo digo todo lo que pienso. No, eso no es sinceridad. Eso es descaro. Y Dios aborrece el descaro. Sinceridad es presentarme delante de Dios tal como yo soy y decirle, mostrar mis debilidades y pedirle ayuda en esas debilidades. Pedirle ayuda en aquellas cosas que yo sé que necesito cambiar, que no he cambiado. Yo no puedo decirle a Dios, gracias Dios, porque mi mayor deleite es estar aquí con mis hermanos. Pero cuando está en la iglesia, está loco que se acabe el culto para salir. Esa es la gloria aquí en la iglesia. No, dile al Señor, ayúdame a amar más tu iglesia. Perdóname, pero como que tengo algo que cuando estoy allá quiero salir. Pero díselo. Porque Dios sabe que tú lo que estás aquí es haciendo una pantalla si tú estás diciendo que ese es tu mayor deleite. No, si se te hace pesado orar, pídele a Dios que te ayude. Y no trates de engañar a Dios porque Dios no puede ser burlado. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 6:5. Cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No seas hipócrita. Sé sincero. Cristo fue sincero. Cristo supo decir, mi alma está triste hasta la muerte. Y le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no le dijo, aquí estoy gozoso con esta prueba. Él estaba gozoso de hacer la voluntad del Padre. Pero le estaba diciendo, expresando para enseñarnos a nosotros, si hay otra forma, vamos a hacerlo de otra forma porque realmente está fuerte esto. Entonces, debes ser sincero con tu Dios. En segundo lugar, hay que orar con humildad. Con humildad. Hermano, mire, no se lleve de eso. A Dios no se le da órdenes. Oye, no se lleve de eso. De que, Dios, no te acepto tal respuesta. Te ordeno. No, mi hermano, no caiga en ese gancho. A Dios se le clama, a Dios se le suplica. Nosotros apelamos a la misericordia y la gracia de Dios, y no ni siquiera por nuestros méritos, sino por los de Cristo. O sea, ¿quién soy yo para venir a darle órdenes a Dios? Yo soy tu hijo. Sí, yo soy tu hijo.
Pero en tu corazón debe estar bien claro tú que tú eres su hijo, no porque tú mereces ser su hijo. O sea, que tu corazón debe estar en el suelo, no allá arriba ordenándole y reclamándole a Dios. Tú apelas a su fidelidad, tú has prometido Dios, y yo estoy aferrado a esa promesa. Pero recuerda que tú tienes que estar en Cristo porque es por medio de Cristo. Entonces a Dios tú no le puedes ordenar, pero tampoco lo puedes allantar, en buen dominicano, ¿verdad? Allantar. Ni tampoco lo puedes impresionar, ni lo puedes chantajear. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 6, 7. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Tú crees que tú vas a impresionar a Dios con tu palabrería? ¿Vas a impresionar a Dios, lo vas a chantajear o lo vas a impresionar, a llantar? No. Entonces, tienes que orar con humildad. Recordemos aquella escena donde había un fariseo y un publicano orando. Y a mí me llama mucho la atención esta historia porque la posición del fariseo pudo haber sido correcta, expresando las mismas palabras. Sin embargo, no, el corazón era malo. Gracias, decía el fariseo. Primero, antes de decir lo que hacía el fariseo, fíjense lo que dice la palabra con relación a esa historia. A unos que confiaban en sí mismos, Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿A quién es que le oramos? ¿A quién? Ustedes se me están durmiendo. ¿A quién es que oramos? ¿Y a quién estaba orando esta persona? Consigo mismo. Estaba orando consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Nunca ustedes han hecho una oración como esta? Gracias Dios porque yo no estoy en aquel lugar, porque no soy yo que estoy haciendo aquello. Eso no está mal. Entonces, pero fíjense, gracias Dios, él oraba para sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces al día, 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No, este corazón estaba realmente envenenado, contaminado. Ahí no había ninguna intención de dar gloria a Dios. Era buscando su propia gloria. Ahora, nosotros sabemos, gracias a Dios, que yo no soy un ladrón por tu misericordia y por tu gracia, porque tú me rescataste. Y ladrón no es nada más el que anda metiéndose en las casas. Ladrón también el que va de impuestos de alguna forma. Ladrón es el que no diezma a su Dios. Me has robado, dijo Dios. ¿Y en qué te hemos robado si tú eres el dueño de todo? Ah, pero yo te estoy bendiciendo y tú no me das de la bendición que yo te estoy dando y yo te la pido. Sin embargo, aquí está diciendo este hombre, gracias porque yo no soy como aquel, pero mira todo lo que yo hago. No, esa no es la actitud más el publicano. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ese hombre se sentía indigno de estar delante de la presencia de Dios, como debemos sentirnos nosotros. Somos dignos por causa de Cristo, no por nosotros. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice la historia, cualquiera que se enaltece, dice nuestro amado Salvador, será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces debemos orar con humildad, sabiendo, reconociendo que no merecemos nada. Y lo que tenemos y lo que recibimos es por la gracia y la misericordia de Dios. El tercer punto. No solamente debemos orar con sinceridad y con humildad, sino también con persistencia. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis.
llamad y se os abrirá. Debemos ser insistentes, debemos persistir en la oración. Cuando nosotros sabemos que estamos en la voluntad de Dios, no nos cansemos de orar. Debemos mantenernos pidiendo, pero debemos saber también identificar cuando Dios ha respondido a esa oración y nos ha dado algo diferente a lo que estamos pidiendo. Porque yo puedo insistir en algo y Dios dice, es que no es eso, es esto que yo te estoy dando. Por eso se necesita una sabiduría y esa sabiduría procede del Espíritu. Comunión con el Espíritu. Fíjense la historia, una historia también maravillosa en Lucas 18. La parábola de la viuda y del juez injusto. Aquella viuda estaba pidiendo que se le hiciera justicia. Insistía. Y el juez injusto, para salir de ella, dijo, voy a tener que hacerle justicia a esta mujer, porque no me la voy a quitar de encima. Y dice nuestro Señor Jesucristo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Debemos orar con persistencia, con constancia. Una cosa es tú persistir en un motivo y otra cosa es tú orar constantemente por diferentes motivos. Entonces dice la palabra, como hemos visto, 1 de Tesalonicenses 5:17, que debemos orar sin cesar, y hemos visto en Efesios 6:18 también que debemos orar en todo tiempo. O sea, que debemos ser constantes en la oración. En quinto lugar, debemos orar con fe y con esperanza. Y esto es importante. Yo no puedo venir delante de Dios porque sería realmente un pecado, una deshonra a Dios, el yo venir a orar, pero no tener esa fe en mi corazón de que Dios puede darme y me va a dar lo que yo realmente necesito. Si yo conozco el poder de Dios y estoy convencido de su poder y también de su amor hacia mí, y conozco sus promesas y estoy esperanzado en que Él la va a cumplir, entonces yo no puedo ir con duda delante de Dios. Tengo que orar con fe. Por eso el Señor Jesucristo censuró a sus discípulos por vuestra poca fe. En aquel momento que no pudieron sacar un demonio. ¿Por qué no pudimos sacarlo? Por vuestra poca fe. Esto sale con oración y ayuno, pero por vuestra poca fe no pudieron hacerlo. Santiago nos dice, si tú tienes falta de sabiduría, y eso aplica a todo, pídela a Dios y Él te la va a dar, pero pídela con fe. Porque Dios no da nada a aquel que pide sin fe. Y por eso dice la palabra también en Santiago que la oración de fe salvará al enfermo. Y también hasta los pecados le serán perdonados, dice Santiago 5:15. Por lo tanto, amados hermanos, la oración debe ser empapada de fe, esperando respuesta de Dios. Recordemos aquella historia de dos personas que estaban en diferentes lugares del planeta orando por lluvia. Había una sequía, orando por lluvia. Sin embargo, había uno que estaba preparado con su sombrilla porque realmente ese estaba confiado que Dios iba a mandar la lluvia. El otro no recibió porque ese no estaba preparado. Él oraba y no estaba preparado para la respuesta de Dios. Como aquel niño también, que antes de acostarse veía una ventana, a través de una ventana de su habitación, una montaña, apelando a lo que dicen las Escrituras. Y dice, cuando yo me levante, yo espero que esa montaña se haya movido a aquel lugar. Y cuando se levantó, fue corriendo a la ventana, y cuando vio que no se había movido, lo primero que dijo, yo sabía que no se iba a mover. Entonces, ¿dónde estaba la fe? Y no es que Dios te va a complacer en caprichos como esos. Tenemos que tomar el mensaje, la enseñanza de este texto. Realmente necesitamos orar con fe. Aquella mujer con un flujo de sangre se acerca a Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que sanó y salvó a aquella mujer? ¿Que tocar el manto? No. Jesús dijo, fue tu fe lo que te salvó. Cuando salió el poder de Jesús, Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Y sus discípulos le dijeron, pero tú me estás relajando. Pues aquí tú estás apretujado, aquí te estamos empujando. ¿Tú no ves cómo está lleno esto de gente? ¿Y cómo que quién te topó? Y él dijo, no, hubo un toque diferente, de mí salió poder. Y cuando esa mujer le dijo, él le dijo, tu fe te ha salvado, vete y ya sea sanada. Salvación y sanación
¿Pero qué fue? ¿Que lo tocó? No. Fue la fe al tocarlo. Ella dijo cuando se iba acercando, con solamente tocar el borde de su manto, ya yo seré salva. Ella lo expresó y lo creyó y así Dios lo hizo. En sexto lugar, debemos orar con determinación y concentración de mente. A veces se hace difícil concentrarse en la oración. ¿Cuántos se han dormido orando? Y nos ponemos a orar y a veces estamos hasta cabeceando y nos lavamos la cara y todo, pero se necesita concentración de mente y determinación, fuerza de voluntad para orar, para sacar tiempo de calidad para la oración. Eso fue lo que pasó con los discípulos. El Señor los halló durmiendo. Y lo que me asusta es que el Señor le dijo, ni siquiera una hora pudieron velar conmigo. Y yo digo, él está hablando como que una hora es un chinchín. Ni siquiera una hora. O sea que tenemos que revisarnos. A veces tú duras 10 minutos y tú sientes que duraste mucho. 15 minutos. El Señor te está diciendo, ni siquiera una hora pudieron durar conmigo velando aquí. O sea que tenemos que tener fuerza de voluntad, determinar orar correctamente. En séptimo lugar, debemos orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus promesas, conforme a sus propósitos. Dice nuestro amado Salvador en aquel momento difícil por el que estaba pasando, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso lo dijo Jesús. Entonces, no es un decir de falta de fe, porque yo puedo decir eso porque no tengo fe. Padre, tal cosa, pero hágase tu voluntad. No. Lo que debe haber en el corazón es una confianza de que lo que Dios me va a dar es mejor que lo que yo estoy pidiendo. Si me da lo que yo estoy pidiendo es porque es lo mejor. Si no, es porque no era lo mejor y Él me va a dar lo mejor. Es conforme a su voluntad porque es agradable y es perfecta. Mi voluntad no es perfecta. Por eso el Espíritu interviene y nos ayuda a pedir como conviene, porque no sabemos. Entonces, como dijo aquel gran predicador del pasado, cuando nuestra voluntad se subyuga a la voluntad de Dios, ya nuestras peticiones vienen siendo como decretos. No es que yo le estoy decretando a Dios, es que cuando yo estoy unido, estoy subordinado, estoy unido a la voluntad de Dios, lo que yo estoy pidiendo, como es conforme a su voluntad, ya es un decreto porque Dios lo va a hacer. Y ese debe ser el espíritu que debe permearnos, como decía el salmista. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú te aprendes a deleitarte en Dios, tú vas a anhelar, a desear lo que Dios tiene para ti. Y tú vas a pedir es todo conforme a su voluntad. Y en último lugar, debemos orar con paciencia y contentamiento. Con paciencia para saber esperar la respuesta de Dios y contentamiento para estar contento cualquiera que sea esa respuesta. Paciencia es el tiempo de Dios que es el perfecto. Es el tiempo de Dios que es el mejor. Dice la palabra. Fíjense lo que es orar con gratitud, con contentamiento. Tú puedes pedir algo y ver a Dios respondiendo de otra manera y tú decir, vamos para adelante, que esto es lo que conviene. Fíjense lo que hizo nuestro amado Salvador, después que le pidió al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice Mateo 26:45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús no se escondió diciendo, Padre, pero te pedí que me libraras. No, él dijo, esto fue lo que el Padre determinó, vamos, que esto es lo que se va a hacer. Con valentía, como tiene que ser. El mismo caso de David. ¿Ustedes recuerdan aquella historia cuando David estuvo orando por su hijo? Aquel que él tuvo con la que fue mujer de Urías y que por su pecado lo mataron y Dios le mandó a través del profeta Natán, ya tú sabes, el muchacho va a morir. David se postró, se humilló, dejó de comer. David estaba humillado totalmente delante de Dios orando por ese niño. Incluso cuando el niño falleció,
sus siervos decían, pero si él se entera que murió, entonces él se va a morir con él. ¿Y qué hizo David cuando él se enteró? Porque ni siquiera le dijeron, él se enteró por cómo lo vio a ellos. David se paró, comió, se bañó, hizo todo lo que iba a decir, vamos arriba, esto fue lo que Dios determinó. Él aceptó la voluntad de Dios y dijo, esto es lo que conviene. Sigamos trabajando, sigamos glorificando el nombre de Dios. No se resintió con Dios. Tenemos que aprender a recibir la respuesta de Dios tal y como Él la manda y dar gracias por esto. Y cuando no lo entendamos, Señor, tú me lo revelarás, me lo mostrarás en algún momento si es tu voluntad. Pero mientras tanto, aunque no lo sé, yo sé que esto es lo que más conviene porque esto fue lo que tú me diste. Finalmente, 7 aplicaciones. Número 1, ejercítate en la oración. Esto es algo que debe ser aprendido y debe ser ejercitado. Ejercítate para la oración. Programa horas de oración en el día, lugares y también ten tu lista de oración. Y ve también, como mencionamos hace un momento, pasando de un lugar a otro aquellas oraciones que ya han sido respondidas. En segundo lugar, mantente conectado con Dios todo el tiempo, hablándole en tu interior. No tienes que esperar llegar a tu lugar a postrarte para hablar con Dios. Dios te escucha en cualquier lugar y en cualquier situación. Tercera aplicación, conoce y ama la voluntad de Dios para que tus peticiones sean conformes a su voluntad y sean eficaces. Número 4, no seas egoísta en la oración. Procura primero la gloria de Dios, el bien de los demás, antes que el tuyo propio. Número 5, exprésate de manera libre y sincera delante de Dios. Desnúdate delante de Él y pídele que te ayude a cambiar lo que no sea conforme a su voluntad. Pide ayuda. Número 6, sé paciente y aprende a esperar el tiempo de Dios. Y número 7, sé agradecido y ten contentamiento. Aprende a gozarte con sus respuestas, sabiendo que su voluntad siempre es mejor porque es agradable y es perfecta. Que Dios prospere su palabra en nuestros corazones, que nos ayude a ser personas de oración, que aprendamos a deleitarnos en el Señor, porque veremos cómo las peticiones de nuestro corazón van a ser concedidas por Él. Ora conmigo. Gracias Dios, gracias Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias, porque tenemos este maravilloso privilegio de entrar delante de tu presencia. Oh Dios, por ese camino maravilloso que nuestro amado Salvador abrió para nosotros. Sabemos que los méritos no son nuestros, pero ya Cristo nos hizo dignos. Y en esto estamos nosotros confiados. Apelamos a tu gracia, apelamos a tu misericordia, apelamos a tu fidelidad. Y por eso, Dios, podemos reclamar tus promesas. Y a ti te gusta, a ti te agrada. Tú no eres un Dios escaso. Tú das mucho más abundantemente de lo que te pedimos y entendemos. Ayúdanos a no ser, Señor, incrédulos. Ayúdanos a retarte en la oración. A pedirte, Dios, como conviene. A no pedir para nuestros propios deleites. No, Señor. Que no sea para nuestra carne. Oh, Dios. Ayúdanos, claro que sí. A recibir bendiciones particulares. Pero que podamos nosotros canalizar eso para el bien de tu pueblo, para el bien de tu iglesia, para el bien de otros y sobre todo para la gloria tuya. Queremos pedirte, Dios, que tú nos ayudes a seguir aprendiendo cada día más a orar, que podamos imitar, seguir las pisadas de nuestro amado Salvador. Un hombre de oración se levantaba en oración. Asimismo, se acostaba, oraba, incluso antes de hacer milagros. Él no tenía que hacerlo, como él dijo. El Padre y yo somos una misma cosa, pero estaba enseñándonos y supo decir incluso, antes de levantar a Lázaro, que en cierta forma no había necesidad de él orar, porque ya la voluntad del Padre él la tenía y estaba actuando conforme a la voluntad.
Él estaba siguiendo la voluntad del Padre. Sin embargo, por causa de los que estaban allí, por causa de nosotros, Él oró. Él oró a ti, oh Padre. ¿Y quiénes somos nosotros para creer que no necesitamos orar? Él supo orar para hacer milagros y multiplicar los alimentos. Ayúdanos a tener ese espíritu de oración, de dependencia de ti. Pero esa fe que actúa, que no es pasiva, esa fe que espera pacientemente y que da gracias, oh Dios, por tus respuestas. En el nombre de Jesús te bendecimos, te alabamos, te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén y amén.